En aquel lugar, el río producía un barboteo continuado. Al llegar a la orilla, Ferguson reconoció las cataratas de Goulna. No había ni una barca, ni un ser animado a la vista. El Senegal, que tenía allí 2000 pies de ancho, se precipitaba con atronador ruido desde una altura de 150 de este a oeste, y la línea de peñascos que se oponía a su curso se extendía de norte a sur. En medio de la cascada había rocas de extrañas formas, como inmensos animales antediluvianos petrificados entre las aguas. La imposibilidad de atravesar aquel abismo era evidente. Kennedy no pudo reprimir un gesto de desesperación. Pero el doctor Ferguson, en un tono de enérgica audacia, exclamó: «Todavía nos queda un medio». «Ya lo sabía yo», dijo Joe, con esa confianza en su señor que no le abandonaba jamás. La hierba seca le había inspirado al doctor una idea atrevida. Era el único recurso. Volvió rápidamente con sus compañeros al punto donde se había quedado la envoltura del aeróstato. «Les llevamos al menos una hora de delantera a los bandidos», dijo. «No perdamos tiempo, compañeros, recoged hierba seca, mucha hierba seca, necesito por lo menos 100 libras». «¿Para qué?», preguntó Kennedy. «Como no tenemos gas, cruzaremos el río utilizando aire caliente». «Ah, mi querido Samuel», exclamó Kennedy. «Eres verdaderamente un gran hombre». Joe y Kennedy pusieron manos a la obra y en un momento reunieron una enorme pila de hierba junto al baobab. Entretanto, el doctor había agrandado el orificio del aeróstato cortando su parte inferior, tras haber hecho salir por la válvula el poco hidrógeno que aún pudiera contener. Después amontonó cierta cantidad de hierba seca bajo la envoltura y le prendió fuego. No hace falta mucho tiempo para hinchar un globo con aire caliente. Una temperatura de 1800 es suficiente para disminuir a la mitad, enrareciéndolo, el peso del aire que contiene, de manera que el Victoria empezó a recobrar sensiblemente su forma redondeada. La hierba abundaba, el doctor activaba el fuego y el volumen del aeróstato aumentaba visiblemente. Era entonces la 1:45. En aquel momento, unas 2 millas al norte, apareció la partida de talibas. Oíanse sus gritos y el ruido de los cascos de los caballos corriendo a todo galope. «Dentro de 20 minutos estarán aquí», dijo Kennedy. «Hierba. Hierba, Joe. Dentro de 10 minutos estaremos en el aire». «Aquí tiene, señor». El Victoria estaba hinchado en sus 2/3 partes. «Amigos míos, agarrémonos a la red, como hemos hecho antes». «Ya está», respondió el cazador. 10 minutos después, unas sacudidas indicaron la tendencia del globo a elevarse. Los talibas se acercaban, estaban apenas a 500 pasos. «Agarraos bien», exclamó Ferguson. «No tema, señor, ¿no?». Y el doctor, con el pie, añadió más hierba a la hoguera. El globo, totalmente dilatado por el aumento de temperatura, se elevó rozando las ramas del baobab. «¿En marcha?», exclamó Joe. Una descarga de mosquetes le respondió, y una de las balas le hizo un rasguño en un hombro, pero Kennedy, inclinándose, descargó su carabina y derribó a otro enemigo. Gritos de rabia imposibles de reproducir acompañaron la ascensión del globo, que subió cerca de 800 pies. Se apoderó de él un viento fuerte que le hizo oscilar de manera alarmante, mientras el intrépido doctor y sus dignos compañeros contemplaban bajo sus pies el abismo de las cataratas. 10 minutos después, sin haber hablado una palabra, los intrépidos viajeros descendían poco a poco al tiempo que se acercaban a la otra orilla. Allí, sorprendido, maravillado, atónito, había un grupo de unos 10 hombres con uniforme francés. Júzguese cuál sería su asombro al ver elevarse aquel globo en la margen derecha del río. Casi creyeron en un fenómeno celeste. Pero sus jefes, que eran un teniente de marina y un alférez de navío, conocían por los periódicos de Europa la audaz tentativa del doctor Ferguson y al momento comprendieron el suceso. El globo, deshinchándose poco a poco, descendía con los atrevidos aeronautas colgados de su red, pero era muy dudoso que pudiese llegar a tierra, por lo que los franceses se echaron al río y recibieron en sus brazos a los 3 ingleses en el momento de bajar el Victoria a algunas toesas de la orilla izquierda del Senegal. «El doctor Ferguson», dijo el teniente. «El mismo», respondió tranquilamente el doctor, y sus 2 amigos. Los franceses llevaron a los viajeros a la orilla del río, mientras que el globo, medio deshinchado y arrastrado por una corriente rápida, fue a sepultarse como una inmensa burbuja, con las aguas del Senegal, en las cataratas de Goulna.
Pobre Victoria, exclamó Joe. El doctor no pudo reprimir una lágrima, abrió los brazos, y sus dos amigos se precipitaron hacia él profundamente conmovidos. Capítulo 44. Conclusión. El acta. Los establecimientos franceses. El puesto de Medina. El Basilic. San Luis. La fragata inglesa. Regreso a Londres. La expedición que se encontraba a orillas del río había sido enviada por el gobernador de Senegal y se componía de dos oficiales, los señores Dufraisse, teniente de infantería de marina, y Rodamel, alférez de navío, un sargento y 7 soldados. Hacía 2 días que estaban buscando la situación más favorable para el establecimiento de un puesto en Gowina, cuando fueron testigos de la llegada del doctor Ferguson. Huelga decir que los 3 viajeros recibieron muchos abrazos y muchas felicitaciones. Habiendo los franceses podido comprobar por sí mismos la realización del audaz proyecto de Samuel Ferguson, se convertían en los testigos naturales de este. Así es que el doctor les pidió, en primer lugar, que constataran de manera oficial su llegada a las cataratas de Gowina. ¿Tendrá la bondad de levantar acta y firmarla?, le preguntó al teniente Dufraisse. Estoy a su disposición, respondió este. Los ingleses fueron conducidos a un puesto provisional establecido a orillas del río, y allí les prodigaron las mayores atenciones y se les proveyó abundantemente de cuanto pudiera hacerles falta. Allí se redactó también, en los siguientes términos, el acta que se encuentra actualmente en los archivos de la Sociedad Geográfica de Londres. Los abajo firmantes declaramos que en el día de la fecha hemos visto llegar, colgados de la red de un globo, al doctor Ferguson y a sus 2 compañeros, Richard Kennedy y Joseph Wilson, habiendo caído dicho globo a unos pasos de nosotros en el lecho mismo del río, siendo arrastrado por la corriente y abismándose en las cataratas de Gowina. En testimonio de lo cual firmamos la presente en unión de dichos viajeros para que conste donde sea pertinente. Firmado en las cataratas de Gowina, el 24 de mayo de 1862. Samuel Ferguson, Richard Kennedy, Joseph Wilson, Dufraisse, teniente de infantería de marina, Rodamel, alférez de navío, Dufraisse, sargento, Flipeau, mayor, Pelissier, Lorois, Rascagnet, Guillon y Lebel, soldados. Aquí concluye la asombrosa travesía del doctor Ferguson y de sus valerosos compañeros, constatada por irrecusables testigos. Se hallaban ya entre amigos y rodeados de tribus más hospitalarias que mantienen relaciones con los establecimientos franceses. Habían llegado al Senegal el sábado 24 de mayo, y el 27 del mismo mes estaban en el puesto de Medina, situado a orillas del río, un poco más al norte. Los oficiales franceses les recibieron con los brazos abiertos y les agasajaron todo lo posible. El doctor y sus compañeros tuvieron ocasión de embarcar casi inmediatamente en el pequeño barco de vapor Basilic, que descendía por el Senegal hasta su desembocadura. 14 días después, el 10 de junio, llegaron a San Luis, donde el gobernador les ofreció una magnífica acogida. Ya estaban repuestos completamente de sus tribulaciones y fatigas. Joe decía a todo aquel que quisiera escucharle, nuestro viaje, después de todo, ha sido muy tonto, y no aconsejo que lo emprenda quien desee experimentar emociones fuertes. Acaba por resultar tedioso, de no ser por las aventuras del lago Chad y del Senegal, nos habríamos muerto de aburrimiento. Había una fragata inglesa próxima a zarpar, y los 3 viajeros embarcaron en ella. El día 25 de junio llegaron a Portsmouth, y el siguiente a Londres. No describiremos el entusiasmo con que les acogió la Sociedad Geográfica ni los obsequios de que fueron objeto. Kennedy partió inmediatamente para Edimburgo con su famosa carabina, deseoso de tranquilizar cuanto antes a su vieja ama de llaves. El doctor Ferguson y su fiel Joe siguieron siendo los mismos hombres que hemos conocido, sin que se hubiera verificado en ellos más que una variación importante. Se habían convertido en íntimos amigos. Todos los periódicos de Europa colmaron de elogios a los audaces exploradores, y el Daily Telegraph lanzó una tirada de 977.000 ejemplares el día en que publicó un extracto del viaje. En sesión pública celebrada en la Real Sociedad Geográfica, el doctor dio cuenta de su expedición aeronáutica, y obtuvo para él y sus compañeros la medalla de oro destinada a recompensar la más notable exploración del año 1862. El principal resultado del doctor Ferguson ha sido constatar de la manera más precisa los hechos y los datos geográficos reunidos por Barth, Burton, Speke y otros viajeros. Gracias a las expediciones actuales de Speke y Grant, de Euglin y Munzinger, que se dirigen a las fuentes del Nilo o al centro de África,
podremos dentro de poco comprobar los propios descubrimientos del Dr. Ferguson en la inmensa comarca comprendida entre los grados 14 y 33 de longitud. Fin. Por favor no olvide dejar su like, es importante para que el canal siga creciendo y más personas puedan tener acceso a ella. Este canal fue creado sin ánimo de lucro, para llegar a las personas. Es el caso de los deficientes visuales, personas que están en los hospitales, y a todos que necesiten una lectura edificante. Muchas gracias, que la paz del Mestre esté con vosotros. Recuerda valorar y reconocer el trabajo del autor adquiriendo sus obras.